A principios de 1975, en una galería de la ciudad de Nápoles que se llama Studio Morra, la gente que acudió a ver a la artista Marina Abramović se topó con esta artista de origen yugoslavo, existía Yugoslavia entonces, vestida con una camiseta negra y un pantalón negro, detrás de una mesa en donde estaban dispuestos 72 objetos. Entre estos 72 objetos figuraban un martillo, una sierra, una pluma, un tenedor, una botella de perfume, un sombrero bombín, una hacha, una rosa, una campana, tijeras, agujas, una pluma, miel, un hueso de cordero, un cuchillo, un espejo, un periódico, un chal, alfileres, un lápiz labial, azúcar, una cámara Polaroid y muchas otras cosas, entre las cuales también figuraban una pistola y una bala. Se conjugó un grupo importante. Marina Abramović era una artista que había dado mucho de qué hablar recientemente con una serie de piezas denominadas Rhythm o Ritmo, en donde estaba explorando los límites del cuerpo, los límites de su propio cuerpo. Estas piezas habían sido extraordinariamente controversiales, piezas performáticas todas, acciones, y por lo tanto había enorme interés entre los presentes en Studio Morra esa noche por ver qué iba a hacer la artista Marina Abramović. Cuando llegó el público le fueron entregadas unas instrucciones que decían lo siguiente: hay 72 objetos sobre la mesa que cualquiera puede usar sobre mí como lo desee. Performance: yo soy el objeto. Durante este periodo asumo plena responsabilidad. Duración 6 horas, de 8 p.m. a 2 a.m. 1974, Studio Morra, Nápoles. Eso era todo lo que decían las instrucciones que recibió el público esa noche. Marina Abramović cuenta en sus memorias que pensó, antes de ejecutar este performance, que si alguien decidía poner la bala en la pistola y usarla en su contra, estaba preparada para asumir las consecuencias. Cuenta también que las primeras 3 horas de este performance fueron francamente aburridas. No pasó casi nada, o pasó muy poco. Alguien le hizo un cariñito con la rosa, alguien le dio un beso en la mejilla y pasó realmente muy poco más. Lo que se veía era incomodidad por parte del público. Sin embargo, pasadas 3 horas, un hombre se animó a tomar las tijeras que estaban sobre la mesa y a utilizarlas para rasgarle, para abrirle la camiseta negra que llevaba, y entonces se la quitó. Y ese fue de alguna manera el banderazo de salida para que muchos más participantes del público se animaran a intervenir el cuerpo de Marina Abramović con los objetos que estaban sobre la mesa. Alguien, por ejemplo, le puso el bombín. Alguien tomó el lápiz labial y escribió sobre su pecho desnudo: Io sono libero. Soy libre, por cierto, en masculino. Alguien más tomó ese mismo lápiz labial y le escribió sobre la frente end, es decir, fin en inglés. Hicieron que su cuerpo adoptara distintas posturas, le tomaron Polaroids, se las pusieron en la mano como si fueran cartas para jugar, y en algún momento la cargaron en vilo y dispusieron su cuerpo sobre la mesa. Le abrieron las piernas, tomaron el cuchillo y lo dispusieron sobre la mesa, muy cerca de su zona genital. Alguien le empezó a clavar los alfileres, alguien le vertió la jarra de agua sobre la cabeza, alguien le hizo una incisión en el cuello, de la que todavía tiene la cicatriz, y empezó a succionar la sangre que emanaba de su cuello. Sin embargo, el artista dice no haber experimentado ningún miedo durante todo este performance hasta que se aproximó a la mesa
un hombre de estatura baja. Este hombre lo que hacía era pararse, simplemente estar ahí de pie muy cerca del cuerpo que yacía sobre la mesa y respirar de manera agitada. En algún momento tomó la decisión de tomar la bala, cargarla en la pistola, ponérsela al artista en la mano, hacer que el artista llevara la mano a su cuello y ponerle el dedo en el gatillo. Alguien más en el público lo apartó y le retiró al artista la pistola de la mano. Se produjo, por lo tanto, una reyerta. Hubo un pleito en la galería y sacaron entre varios integrantes del público a este hombre que había amenazado, digamos, con utilizar la pistola en su contra del espacio. Dice Marina Abramovich que incluso pese a este episodio, todo el público siguió siendo muy activo y parecía dividirse en bandos, algunos que querían incidir sobre ella de manera agresiva y otros que querían protegerla. Llegada a las 2 de la mañana, cuando habían transcurrido las 6 horas, apareció el galerista y dijo: el performance ha terminado, muchas gracias. Marina Abramovich estaba medio desnuda, sangraba del cuello y de la mano, tenía el pelo mojado, tenía el torso desnudo, y lo que hizo simplemente fue levantarse de la mesa y caminar hacia el público. Y entonces el público huyó en estampida, aterrado, supone ella, de la posibilidad de una confrontación con quien tan solo unos minutos antes había sido su objeto, había sido su muñeca. Bueno, Rhythm Zero es probablemente el performance más famoso de la historia del performance, la pieza que hizo de Marina Abramovich uno de los nombres clave del performance, y yo diría que también uno de los ejemplos que mejor explora la función de esta forma de arte. El performance no es teatro. El performance no es una representación que suceda en un escenario y en que a la cual el público asiste de manera pasiva para presenciar algo que sucede en un proscenio y de lo cual lo separa una cuarta pared, como la definiera Bertolt Brecht. El performance es una forma de arte que tiene sus raíces en el dadaísmo y en el cabaret Voltaire de Zúrich, pero que realmente, digamos, tiene su auge a partir de los años 60, en la posguerra en Europa, con movimientos como Fluxus o como el accionismo vienés, y que lo que busca es producir situaciones en un espacio que confronta al público, que interpela al público y que presupone alguna eventual reacción del público. Estas acciones pueden ser más o menos provocadoras, pueden ser más o menos divertidas. A mí me ha tocado asistir a performances que son incluso simpáticos y que son incluso divertidos. Hay algunos, sin embargo, que no son nada simpáticos. Pensemos, por ejemplo, en lo que hacían en buena medida los padres del performance. En los años 60, a partir de 1965, existió en Austria un grupo que no se asumía tal cual un grupo, sino que fue más bien considerado retrospectivamente un grupo, que hoy conocemos como los accionistas vieneses. Eran fundamentalmente 4 artistas: Günter Bruss, Hermann Nitsch, Otto Mühl y Rudolf Schwarzkogler. Y estos 4 artistas hacían performances, hacían acciones muy provocadoras en galerías de arte o en departamentos. Quizás el más famoso de los performances del accionismo vienés sea este muy temprano de Günter Bruss de 1965, en donde este hombre orinaba en un vaso, se tomaba el vaso de orina, se untaba su propio excremento en el cuerpo y en este estado se masturbaba mientras cantaba el himno nacional austriaco.
Ese es, digamos, como el performance paradigmático del accionismo vienés. Terminó en la cárcel Günter Bruce después de haber hecho este performance durante 6 meses. Cosa curiosa, también terminó condecorado por el gobierno austriaco muy poco antes de su muerte en el año 2024 como una suerte de leyenda nacional. Eran otros tiempos, clarísimamente. Eran tiempos en que, de entrada, había una enorme ira en la sociedad. Austria venía del episodio traumático de la Segunda Guerra Mundial y había una generación, tanto en Alemania como en Austria, que quería ser profundamente contestataria con respecto al rol de Alemania y de Austria en la guerra. Había también todo un movimiento contracultural. En Nueva York había un grupo que se llamaba The Living Theater, cuyo trabajo pues contradiría casi todo lo que acabo de decir, porque ellos vivían en el limbo, en el límite entre el teatro y el performance, entre lo que se representa en un proscenio con 4 paredes, una de las cuales es brechtiana y artificial, y el performance que interpela al público. Hay un gran documental de Brian De Palma que se llama Dionisio 68, si no me equivoco, sobre el trabajo del Living Theater en aquella época. Pero eran tiempos, digamos, de estructuras políticas autoritarias y estructuras sociales lábiles, en donde casi todo se valía en la escena artística, luego llegaba el aparato policial y lo reprimía, pero esto incluso, digamos, de alguna manera terminaba por aportar al caché del performancero, caso de Günter Bruce. Y bueno, la verdad es que esto llegó de manera más o menos tardía en nuestro país. Y la artista señera del performance mexicano, la más conocida, la que ha sido, digamos, como la embajadora global del performance mexicano, es una mujer que se llama Rocío Bolívar, que es conocida como la congelada de uva por un performance que hizo en los años 90 en donde se masturbaba con una congelada de uva, es decir, con una paleta helada de ese sabor. Y a partir de eso, pues se volvió pues como la gran dame, digamos, del performance mexicano. Es una mujer que tiene un discurso muy sexual como artista, que reivindica, digamos, una hiperlibertad sexual de las mujeres, que resulta muy agresiva, que resulta muy contestataria y que en los círculos performanceros es tenida pues por una suerte de leyenda viviente. No es una mujer que sea joven ya, tiene 70 años y recientemente se acaba de ver inmersa en un gigantesco escándalo. Resulta que en noviembre de 2023 hubo un festival de performance en el Faro Cosmos, una de las fábricas de artes y oficios del gobierno de la ciudad, que están aquí en la Ciudad de México, en el viejo Cine Cosmos, que está ahí en San Cosme y Circuito Interior. Y ahí se presentó una artista del performance, razonablemente joven, está, si no me equivoco, en sus 30 bajos, que se llama Citlali Torres. Y se presentaba con un performance que se llamaba Un clon de mí. Bueno, se presentaba con una pieza, luego discutiremos con nuestra invitada si era un performance o no, que creo que ahí viene parte del problema a continuación, pero se presentaba con una pieza, no la nombremos, que se llamaba Un clon de mí. Y parte de esta pieza, en donde ella aparecía con un vestuario sexualmente provocador, no me estoy ateniendo a la descripción de Rocío Bolívar, ya vi alguna foto y sí, el vestuario era muy cortito, muy escotado, etcétera, y encadenada, se acercaba a distintos integrantes del público y los interpelaba de manera insultante, invitándolos de manera desafiante a tener comercio carnal con ella. Es una manera elegantísima que encontré para decir que lo que les decía es, a ver, atrévete, atrévete, yo soy la más de todas. Es lo que iba y les decía a los integrantes del público, entre ellos la congelada de uva, a la que según ella no habría identificado y según la congelada de uva sí. Bueno, pues la congelada de uva, cómo reacciona, voy a ser descriptivo y no voy a especular con las reacciones que le habrían llevado o no a reaccionar de esa manera, es diciendo, sí, de veras tú eres la de veras tú lo que quieres aquí es que te... A ver, y entonces la mujer se levanta, la somete físicamente estando encadenada, le arranca las mallas, le arranca el calzón, la tanga,
pide crema, a una crema para las manos, a una amiga suya que está con ella en el público, la utiliza a manera de lubricante, le mete la mano en las partes íntimas. Aquí otra vez no estoy utilizando un eufemismo. Lo que Citlali dice es, lo que dice la congelada de uva es que no estaba viendo muy bien qué estaba agarrando, digamos. Después profiere un parlamento, o profiere, digamos, una frase. Bueno, es un parlamento que no estaba escrito, ahí frente a todo el mundo, que es, ¿qué más quieres? ¿Quieres caca? Pues toma, cómete tu caca. Y entonces le restriega la mano que salía de sálvase a la parte en la boca. Y finalmente todo el zafarrancho no termina hasta que una mujer del público se acerca a la congelada de uva, a Rocío Bolívar, y le dice, ¿qué tengo que hacer para que pare esto? Rocío Bolívar le exigía una disculpa. Discúlpate conmigo por haberme interpelado, por haberme insultado, por haberme provocado. La mujer del público le dice, si yo te ofrezco la disculpa, ¿ya con eso la sueltas? Sí, ok, discúlpame, discúlpamela. Y Rocío Bolívar la suelta. Esto sucedió en noviembre de 2023. Esto tampoco es un dato menor y también habrá que hablar de cuándo ocurrió esto. El relato de Rocío Bolívar, que es el único que tenemos a detalle, hay un escrito de Citlali Torres que está plenamente disponible en Facebook y que vale mucho la pena leer, pero Rocío Bolívar, además de una larga entrevista a un youtuber, un artista que también tiene un canal de YouTube que se llama Rayito X, Rayito con doble L, en donde básicamente todo el relato que he hecho, que no deja nada bien parada a Rocío Bolívar, es un relato de Rocío Bolívar. Es decir, la congelada de uva dice haber hecho más o menos todo lo que estoy diciendo. Según su relato, no hubo ninguna reacción del público. Según su relato, no hubo ninguna reacción de los organizadores, es decir, ni del organizador del festival, ni del director del espacio, que habría estado filmando todo lo que acontecía. Y según ella, al término del performance, un hombre que estaba en el público se acercó a ella, se identificó como el novio de Citlali Torres y le dijo que Citlali estaría feliz porque era un honor que una leyenda del performance como la congelada de uva hubiera intervenido en el performance de su novia. Todo esto que sucedió en noviembre de 2023 lo estamos discutiendo porque muy recientemente Citlali Torres ha publicado en su Facebook un largo texto en donde detalla más o menos todo esto. Valdrá la pena citarlo directamente y lo tengo aquí para discutirlo con nuestra invitada, y anunciando que procederá penalmente contra Rocío Bolívar, contra la congelada de uva, por violación y abuso sexual. Pues, ¿qué pasó ahí? Es decir, hay un performance como los performances de Marina Abramovich, y a partir de una forma de arte que busca la interpelación al público y el diálogo con el público en situaciones extremas, no supo atenerse a las reglas de su propio juego Citlali Torres, o no, más bien Rocío Bolívar es una delincuente, es una abusadora sexual y es alguien que cometió un delito contra una víctima indefensa. ¿Hay delito o error moral del público? ¿Hay delito o error moral de los organizadores, de quienes administran el espacio? ¿Qué es un performance? ¿Qué se vale hacer y qué no se vale hacer en un performance? ¿Es esa una decisión administrativa? ¿Es una decisión jurídica? ¿Es una decisión artística? ¿Es una decisión moral? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como espectadores? ¿Qué se rompe cuando se rompe la cuarta pared? Esa es la pinche complejidad del performance en el siglo XXI. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, un podcast que se ha enfrentado a situaciones muy pinchemente complejas, pero pocas tan complejas como esta. Por eso acudimos a alguien con quien ya hemos tenido
buenas discusiones sobre arte contemporáneo y sobre, yo diría que en gran medida, la redefinición de los límites y de los territorios del arte contemporáneo de acuerdo al paradigma cultural y político y jurídico del siglo XXI, que es María Minera. A ver, María, mi primera pregunta es, ¿tú consideras que lo que hacía Citlali Torres ahí, no sé si lo viste, supongo que no, yo tampoco, pero a partir de lo que lees, ¿consideras que ahí había un performance o había una obra de teatro? Parece una frivolidad de pregunta, pero yo creo que no lo es. También me interesaría saber si tú crees que es una frivolidad de pregunta o no. Hola Nicolás, muchas gracias por invitarme a la pinche complejidad. Estoy agripada, entonces si me oyen muy gangosa, discúlpenme, no suelo hablar así. Fíjate que antes de contestar a tu pregunta, que no me parece una frivolidad en absoluto, o sea, vamos a hablar hoy de los límites de ciertas obras de arte, en este caso las performáticas, pero antes de eso quisiera puntualizar, porque desde luego yo también, cuando me invitaste, también lo primero que pensé fue en Marina Abramović y su performance mítico, legendario, Ritmo Cero. Eh, Inevitablemente. Y tú, en tu maravillosa introducción, decías que ella después dijo que no tenía miedo. No estoy segura, porque las fotografías, que es lo que realmente queda de aquel performance, parte, yo diría, esencial del performance es que no queda grabado necesariamente, o sea, es decir, es algo, y en eso sí comparte esta característica con el teatro, es algo que ocurre en el momento, digamos, claro, sin guión, se supone, pero que ocurre en el momento y que es efímero. Bueno, no tan efímero, duró 6 horas aquel performance del 74, pero no hay registro más que fotográfico. Y en las fotos uno ve al artista realmente descompuesta, llorando, sobre todo hacia el final, cada vez más llorando, con una cara de terror. O sea, yo creo que ella en algún momento sí temió por su vida. Y no hubiera, lo que es más impresionante es que no creo que hubiera detenido la acción del público, porque ella, la hemos oído en muchas ocasiones, ella tiene toda una, más que teoría, como una mítica, una cosa alrededor de su performance, de hacer performance, que la que la llevó a generar, por ejemplo, técnicas para aguantar. O sea, en su último performance famoso, que fue en el que se pasó sentada en una silla días y días en el Museo de Arte Moderno, no se paró ni una sola vez al baño, no tomó agua, no nada. Y es porque ella está entrenada, digamos, para hacer eso. Pero aquí yo creo que ella sí lloraba, y lo que es muy impresionante, bueno, hay versiones distintas. Una versión es que realmente en algún momento un vigilante, cuando vio que el cuate tomó la pistola, entró al espacio, digamos, el espacio liminal, como lo llama, y en eso estoy de acuerdo, Rocío Bolívar. O sea, sí creo que el espacio del performance e incluso del teatro es un espacio que es distinto al espacio cotidiano, al espacio de abajo, al espacio, en fin, en donde no está sucediendo la actuación o el performance. Eh, Entra el guardia al espacio liminal y detiene un poco esto que pasó de, claro, de rito colectivo, enloquecido, espontáneo, a, a, a llegar al borde, al límite de volverse un sacrificio. Es decir, para mí, lo que Marina Abramović, y 10 años antes, me importa decirlo, también lo hizo Yoko Ono en un performance muy similar que se llamó Corte, Un poco más básicamente, amable, digamos. bastante más amable, pero bueno, en el que en efecto también tenía unas tijeras, ella se sentaba en el escenario y le decía a la gente, córtenme la ropa. Y los videos, digo, dejan ver que ella en algún punto ella misma, o sea, le han cortado la camisa, no sé, le han cortado, en fin, empiezan a cortar el pantalón, y cuando le han cortado ya los tirantes del brasier, ella se levanta y se va. O sea, ella sí interrumpe el performance. Lo hizo varias veces, pero por lo menos en una ocasión.
Y lo que ellas dos después también decían es, o sea, sí se está obligando a los espectadores a lidiar con su propio potencial de daño. Es decir, o sea, no se trata, lo que es increíble, bueno, a mí me parece fascinante de no solo de los performances, sino de las obras de aquella época, era que realmente se trataba de desarmar completamente la estructura de la obra de arte y volverla a armar de una manera totalmente inédita y llegar, o sea, a límites impensables de lo que podía ser una obra de arte, como lo de Marina, como el artista Chris Burden, que se deja disparar y finalmente no muere ni nada porque le disparan en el brazo, pero bueno, o sea, llevar muy lejos la idea de obra de arte o de encuentro entre el arte, el artista, el espectador, pero en efecto aquí también hay una cosa de cuestionar la ética del espectador, que es parte de la obra. O sea, la obra no es Marina Abramović solamente, o Yoko Ono, o Hitlali Galván, creo que se llama, perdón, Torres. Exacto, gracias, perdón. Sino la obra es todo lo que está sucediendo. Los espectadores se vuelven parte de la obra. Y bueno, hay que cuestionarlos también como realmente qué tan fácilmente van a pasar esa frontera en la que van a cometer un acto de violencia, digamos, en un sentido no tan seria como cortarle la piel, que eso sucedió con Marina Abramović, o incluso dispararle una pistola. Digo, también cuestiona, me parece a mí, la incomodidad, la inquietud de los espectadores que no participan, que se quedan afuera y que no hacen nada. Aquí voy a decir algo. En el caso del performance del Faro Cosmos en noviembre de 2023, que involucró en efecto a Hitlali y a la congelada de uva, ahí sí hubo una espectadora que en algún momento intervino. Pero a ver, justo ahí te quiero interrumpir para contarte una historia abramovichiana que debes de conocer, un rhythm previo a Rhythm Zero, a ritmo cero, el ritmo 5, si no me equivoco. Lo que tenía es a Marina Abramović en una galería en Milán, desnuda, frente a un ventilador industrial, en donde ella ya sabía, porque ya había practicado con esto, que si ella se exponía un determinado tiempo y a una determinada distancia a este ventilador industrial, iba a terminar por perder el conocimiento y lo iba a recuperar poco después. Ella dice en sus memorias que ese performance se arruinó porque se angustió un custodio y dijo, esta mujer ya se desmayó o ya se va a morir o ya se va a infartar, y fue y la sacó y que el performance se arruinó. Parte de lo que pasa con el público es que pues ya hay una cultura del performance. Además, ya hay una porosidad, digamos, entre el performance y el teatro. Aduje, digamos, a The Living Theater, esta troupe experimental que se presentaba en La Mama, en Nueva York, en los años 60. En efecto, se llama Dionisio en 69, el documental de Brian De Palma, que, digamos, pues se trabajaba en el límite entre el performance y el teatro. Pero si me voy más allá, pues ya estamos en una altura en donde todos hemos visto, no digamos una obra de David Gaitán que nos lleva a votar sobre qué le va a pasar a los personajes, sino pues hasta en los musicales de Broadway se bajan los personajes y quieren bailar con nosotros y cantar con nosotros, invitarnos a hacer cosas. Entonces, finalmente, pues ya hay una cultura del público que dice, híjole, y si en realidad no estoy entendiendo y me estoy metiendo en un espacio escénico que yo no estoy intentando, o aquí hay un ejercicio brechtiano de romper la cuarta pared que yo no estoy entendiendo. Entonces, para ser franco, yo no le tomo a mal al público no haber actuado. Era comprensible. Además, es la congelada de uva. O sea, es la rockstar del performance nacional. Pues es como para la gente que no se afecta al performance. Pues imagínense que ustedes están viendo una obra de teatro y de pronto en el público sale Daniel Jiménez Cacho a interpelar al actor, o Diana Bracho, o Julieta Egurrola, o Irene Azuela. Pues uno dice, no, pues es una estrella, ha de ser parte de la convención escénica. Yo entiendo que el público no haya hecho algo. Claro, no, totalmente. Ahora, sí voy a hacer una precisión un poco nerd.
En realidad el performance no viene del teatro, viene de las artes visuales. Y eso es importante decirlo porque lo configura de otra manera, aunque acabe ocupando de nuevo este espacio liminal, el espacio del teatro, el escenario, digamos, aunque no haya un escenario estricto, pero ahí está ese espacio de la representación, viene de las artes visuales, es decir, es un desprendimiento de la escultura, casi podría decirse, que ocurre en el momento en que algunos artistas se plantean ser ellos mismos la escultura. O sea, hay un primer rompimiento, digamos, de la cosa absolutamente fija e inamovible, de la escultura, que tengo que decir que a diferencia de la pintura se había desarrollado mucho más lentamente, digamos, a lo largo del siglo XX, iba muy detrás, digamos, de lo lejos que llegó la pintura en el siglo pasado. Y de pronto, sin embargo, al final de los 50, empieza a haber un grupo de artistas que deciden ellos mismos ocupar el espacio de la obra, ser la obra o ser parte central de la obra, como darle vida, digamos, a la escultura y que le ocurran cosas a ese objeto que tradicionalmente ha sido simplemente el objeto que está puesto sobre el pedestal. Y aquí es no solo tirar el pedestal, quitarlo del medio, sino con todas las implicaciones que tienen poner algo sobre un pedestal. Así lo decimos incluso en el habla informal. O sea, ha puesto a su novia en un pedestal, ¿no? O sea, es decir, la idolatra, la tiene demasiado, la trata como una escultura, por ejemplo. Como una obra de arte en un museo. Exactamente, con ese respeto, esa distancia, etcétera. Y aquí el chiste era no solamente deshacerse del pedestal, sino encarnar la escultura, volverse ellos quienes ocupan ese espacio. Entonces, no viene el teatro y por eso no tiene texto dramático estrictamente el performance, sino que tiene situaciones que ocurren, ¿no? Es decir, se produce unas coordenadas, como cuentas este performance de Marina Abramović, donde se para delante de un ventilador, pero quien conozca su obra sabe que ella, por ejemplo, también decidió hacer este juego consigo misma de poner una mano sobre una mesa y con la otra mano y un cuchillo jugar a ver si le atinas a los espacios que quedan entre los dedos. Los cuchillos rusos. Exacto, el cuchillo ruso. Y entonces ella jugaba esto y acababa, bueno, evidentemente profundamente herida, porque además tenía 10 cuchillos, lo iba a intentar muchas veces. Entonces, claro, las pones unas coordenadas, o sea, por eso también viene desde las artes visuales. Y aquí puedo traer a cuento, por ejemplo, otra obra en la que pensé estos días, que es quizá una obviedad, pero por decir algo, la obra pues casi fundadora del arte contemporáneo conceptual, que es El urinario de Marcel Duchamp de 1917, que es estricta y literalmente un urinario de porcelana, como los que se usaban en aquella época, que el artista decidió poner de cabeza y presentar en una exhibición. No se presentó en la exhibición, la obra fue rechazada, pero bueno, sabemos que se volvió una leyenda. Esa obra que existe, porque él permitió que se hicieran reproducciones, pues uno diría, te invita a usarla como se usan los urinarios, es decir, que un caballero decida hacer pipí. Hacer pipí, básicamente. Exacto. En la obra. Uno diría, pues sí, porque eso es lo que la obra pide. No. Justo yo diría no. Las coordenadas de la obra, y vuelvo a decir esto, de la obra deconstruye completamente la obra contemporánea, la idea de obra, y la vuelve a armar. Y en este caso, lo explicó perfectamente a Marcel Duchamp después en un texto que publicó a los pocos días de este suceso esperable, que era que un jurado decidiera no aceptarla como obra en una exposición. Escribió una obra donde decía que le parecía muy extraño, bueno, esto, que hubieran sacado la obra, porque finalmente se estaba invitando a que los artistas pagaran por participar y que plantearan lo que para ellos era obra. Y que esta pieza en especial tenía la facultad, y esto creo que es lo que hacen todas las obras, o sea, creo que Marcel Duchamp fue al fondo de la cuestión al decir, tomó, en este caso, claro, es un artículo de la vida cotidiana,
pero lo puso de tal manera y en tal contexto que el sentido útil del objeto desapareció completamente bajo un nuevo título y un nuevo punto de vista. Es decir, decía él, creó un nuevo pensamiento para ese objeto. O sea, antes de eso, nadie hubiera pensado que los urinarios pueden ser obras de arte. A partir de esa obra, es una posibilidad. Es que qué o sea, yo creo, ¿no? Que los caballeros cuando entran al baño, algunos dirán, estoy entrando y aquí hay 8 Duchamps. O sea, es decir, creó un pensamiento para un objeto que no lo tenía. Y yo creo que las obras hacen eso. Ponen unas coordenadas, puede ser performance, puede ser escultura, puede ser pintura, puede ser lo que sea. Pones unas coordenadas y dices, estos son los límites de esta obra. Qué bueno que trajiste a colación a Duchamp, mi querida María, porque justamente en este caso, como en aquel, lo que hay es un tremendo malentendido. Ahora, hay un tremendo malentendido en este caso con consecuencias mucho más funestas, pero empiezo por aquel tremendo malentendido. Lo que decía el jurado del Salón de Arte a principios del siglo XX era: arte es aquello que produce aquel que ha sido legitimado como artista por las instituciones facultadas para hacerlo. Y lo que dice Duchamp es: arte es aquello que decide que sea arte, aquel que ha sido legitimado como artista por las instituciones facultadas para hacerlo. Bueno, ese es el malentendido que da lugar al arte contemporáneo. Es el momento fundacional del arte contemporáneo. Aquí el malentendido es: yo creo que Hitlali entendió que el performance derivaba del teatro. Y cuando empiezo a leer su texto en Facebook, habla de simulación, habla de personaje, habla de público, es decir, está utilizando un lenguaje eminentemente teatral. Habla de guión, habla de acuerdo, es decir, yo leo esto y lo que digo es, a lo mejor es una obra de teatro improvisacional lo que ella planteaba hacer, o a lo mejor es una obra como las que citaba yo de David Gaitán, o una obra como los musicales en donde se bajan los bailarines de tapa a querer bailar contigo, en donde ella suponía cierta interacción con el público. Eso no es lo que Rocío Bolívar entiende por un performance. Lo que Rocío Bolívar entiende por un performance es algo que no es teatral, algo que es real, que es una acción que está sucediendo en tiempo real y que supone la reacción del público y la asunción del artista de la reacción del público. En algún momento Rayito X le pregunta a Rocío Bolívar: ¿tú qué hubieras hecho en su lugar? Y lo que le responde Rocío Bolívar es: yo le hubiera dicho, sí, dámela toda, o vieja horrible, hasta crees que me vas a tocar, y se la hubiera madreado. Se lo creo. Esas son las coordenadas de las que viene Rocío Bolívar. Son las coordenadas del accionismo vienés, son las coordenadas de Marina Abramovich. En donde está Hitlali es en las coordenadas del teatro. Las dos se entienden de manera distinta qué significa performance. Performance además es una palabra tan absolutamente polisémica, digamos que a lo mejor tú y yo estamos generacionalmente más cerca de Rocío Bolívar y tenemos un aparato teórico, hemos leído Vigilancia y Castigo y esas cosas, entonces tenemos un aparato teórico más cercano al de Rocío Bolívar. Pero performance, pues tú también puedes hablar de que las Spice Girls hicieron un performance en el estadio de Wembley, es decir, es una palabra polisémica, performance, que Hitlali entendió de otra manera y supongo que en su aparato teórico se salva. Ahora, para mí la transgresión sucede no cuando la congelada de uva decide meterse en su performance, quizás ni siquiera cuando le arranca las mallas, pero sí cuando le mete la mano. ¿Por qué? Porque eso es un delito. Voy a regresar a Marina Abramovich. Si el tipo le hubiera en efecto disparado a Marina Abramovich, habría cometido un delito. Aunque Marina Abramovich hubiera dicho que ella se responsabilizaba de lo que sucedía en esas 6 horas, pues ahí hay un delito que se persigue de oficio, punto. Es decir, si ahorita María Minera
se vuelve loca o decide que esto es un performance y bueno, por fortuna no estamos frente a frente en este caso, pero me dice mátame, dispárame y me pone una pistola en la mano, pues de pendejo le voy a disparar. Digo, primero porque es mi amiga y la quiero, pero segundo porque si no voy al bote. Ahí está la transgresión. La transgresión está, si quieres, ni siquiera del lado del código artístico, en donde estoy con Rocío Bolívar totalmente, ella entiende un performance como lo entiendo yo, sino del lado de haber cruzado el umbral del delito, ¿no, María? Totalmente, mira, lo dice Hitlali en otro de los textos que encontré en las redes, también dice, o sea, la provocación artística no anula los límites del consentimiento ni legal ni éticamente. No se trata de una diferencia artística, se trata de una agresión sexual. Rasgar mi ropa, penetrarme sin mi consentimiento, humillarme públicamente, no es arte, es violencia. Y estoy de acuerdo con ella también. Pero a ver, te interrumpo aquí para preguntarte, ¿en qué punto que Hitlali vaya y le diga a Rocío, no que la más, a ver, atrévete, ven, a ver, vieja, no tienes huevos, no es también una agresión? Porque está en lo que ella asume que es su guión. La pregunta sincera no es retórica. No, ella lo dice, la provocación artística, que la hubo, no anula los límites del consentimiento. O sea, tú lo dijiste. O sea, sí cruzó una frontera, se dejó llevar lo que quieras, pero sí cruzó la frontera de la violencia sexual. Sí, desde luego, la congelada. Sin duda. O sea, a lo que voy es, en efecto, y por eso yo puntualicé esto de que el performance venía de las artes visuales y no del teatro. Quiero decir que el performance, no hay una manera de hacer performance. No la había entonces y no la hay ahora. Es decir, en México tenemos muchísimas artistas del performance maravillosas. Digo, está Lorena Wolfer, que tiene una idea totalmente distinta a la de Rocío Bolívar. Están Katia Tirado, Andrea Ferreira, o sea, estoy tratando de hacer, incluso en algunos, pues Mónica Mayer, en fin, también hizo performance. Es decir, y cada artista, o sea, para mí esa es la gran enseñanza del arte que llamamos conceptual. No es correcto, pero es todo ese arte, digamos, novedoso, distinto, que surgió a finales de los 50, principios de los 60, 70, digamos, esos años importantes de conformación de un arte, pues que no se había visto tal cual, digamos, aunque tenga raíces profundas en el dadaísmo, en Duchamp, en los happenings del principio del siglo. Es un arte con sus características propias, digamos, pero que nos enseñó algo que creo que es esencial para además entender el arte contemporáneo de hoy, que es que cada artista, en realidad siempre fue así. Lo que pasa es que el medio, digamos, la pintura, la escultura, eran muy imponentes, pero cada artista planea sus coordenadas y su propia definición de arte. Es decir, esa fue la gran lección. No tienes por qué basarte en lo que hicieron tus antecesores y pintar de tal o cual manera. O sea, tú puedes decir, como han hecho muchos artistas, que una caja de zapatos vacía es una obra de arte, o que otro artista de los 70s, Vito Acconci, en efecto, que masturbarse debajo de una plataforma de madera mientras el público está arriba es una obra de arte, que, en fin, que confrontar al público es una obra de arte. O sea, las definiciones son tantas como artistas, digamos. Entonces, performance hay muchos tipos. Entonces, sí creo que lo que ella dice de esto no es una discusión sobre qué entiendo yo por el performance, y ella es una discusión sobre haber traspasado un límite, pues además, digo, legal, pero moral o ético tremendo. O sea, tremendo. Entonces, claro, yo creo que yo creo que el performance ha evolucionado mucho, y que si bien sigue habiendo ese performance como de antes, como el de la congelada de uva, también hay mucho performance ahora estructurado, preparado, medianamente ensayado en algunos casos, o muy ensayado, que se repite. Por ejemplo, se suponía que el performance justo no se repetía, no se debía repetir, porque el chiste era eso, que es irrepetible, que cada vez pues se producía una situación distinta y las coordenadas eran otras. Ahora no,
ahora el performance en los festivales, en todos lados, pues se ha acercado más al teatro, ciertamente. Entonces sí es cierto que ellas entienden algo distinto, pero yo también me hubiera quedado tan tranquila si ella se hubiera, si Rocío Bolívar se hubiera subido y tal vez lo hubiera increpado y a lo mejor en efecto también le rascaba la ropa y había una discusión, me hubiera parecido bien. Pero chin, o sea, sí cometió un acto de violencia, pues indiscutible, para mí imperdonable. O sea, y lo que es muy triste es que en la defensa que hace la propia congelada de uva después, ella es un texto muy raro. Lo quitó, lo puso en Facebook y luego lo quitó, pero por ahí quedan algunas de las frases donde ella dice, por ejemplo, yo estaba desconcertado cuando ella se entera. Según ella salió del performance y no volvió a pensar nunca más en eso. Bueno, no según ella, el novio la felicitó, que eso también es muy perturbador, pero creo que también es muy indicativo de la reacción del público, porque hoy tenía yo esta discusión con Eunice, mi esposa, en la comida. Pues a lo mejor el novio pensó que estaba pactado entre Rocío y Hitlali. Es decir, es una leyenda del performance. Entonces, por otra parte, también hay, oye, pues evidentemente si ves que le están haciendo eso a tu novia, pues no está padre. Entonces, realmente es muy desconcertante ese elemento. Es mejor aún, la diferencia de opiniones, no sé si son opiniones, pero de versiones, pues, es muy radical aquí. Hitlali dice que no tiene novio, que ese novio no existía, que no había nadie ahí que después le dijo eso a la congelada de uva. Entonces, hay algo ahí que es muy raro. O sea, ella dice, yo iba sola, me asistió gente del festival, yo mandé mi guión al festival, ellos sabían que iba a suceder más o menos, o sea, justo esto de que yo me iba a amarrar, alguien me iba a amarrar, después la llave iba a quedar escondida entre el público tenía que buscar la llave y mientras ella decía algunas cosas, ella nunca habla de esto de haber increpado al público. Cuando el público encontraba la llave, tenía alguien que ayudarla a quitar el candado y luego ella iba a hacer una coreografía y decir un monólogo. Esa era como la estructura del performance. Entonces, ella dice, claro, pasa todo esto, yo intento terminar el performance completamente asustada y bueno, así. Tan es así que los organizadores de ese festival que nunca se repitió, importante decirlo, que era parte que sucedía en el Faro Cosmos, o sea, un espacio del gobierno de la Ciudad de México, quedó cancelado en parte por esto, me puedo imaginar, y los organizadores se disculparon. O sea, ciertamente ellos sí se dieron cuenta que tendrían que haber intervenido y no lo hicieron. Es que, a ver, pero lo que dice Bolívar, que es muy también sorprendente, es que ella dice que ella no volvió a pensar en eso hasta que un año después empieza a leer estas cosas e incluso le cancelan una presentación. Y entonces ella escribe, estaba desconcertado, Sick, pero me acordaba de ella y de los actos de la actuación y solo pensé que estaba delirando y no le presté más atención al asunto. Es un texto muy raro por donde ella se refiere a sí misma. No tengo nada en contra de eso, pero no es lo habitual en Rocío Bolívar, digamos. Artista reconocido, profesor de actuación, desconcertado, molesto, o sea, se refiere a sí misma en masculino, lo cual para mí entonces crea toda una confrontación. O sea, lo de Marina Abramovich era claramente o sea, lo que sucedió ahí era claramente una expresión de una cultura misógina que en esa época era todavía, y claramente sigue siendo, pero todavía era muy presente y muy abierta. O sea, la mayoría de las personas que agredieron a Abramovich o que pescaron los objetos para lastimar y no los que para producir placer, que eran las dos categorías de los objetos que ella puso en la mesa. Algunos dan placer, como la miel, el vino, la rosa, y otros están ahí para lastimar, unos clavos, un cuchillo, etcétera. Los que tomaron los objetos para lastimar eran hombres en su mayoría. O sea, sí es importante decir esto. Y los que se dejaron llevar y los que la tiraron al piso y los que la desnudaron y los que estuvieron a punto de matarla eran hombres. No estamos en ese caso ahora. No estamos en este caso, pero es interesante que el texto donde Bolívar se defiende está todo escrito en masculino.
Qué raro. En fin, lo dejo ahí. Pero lo que quiero decir es que, claro, para ella no tuvo ninguna importancia. Le creo que no tuvo ninguna importancia. Y en cambio, Hitlali habla de que ha quedado francamente traumatizada por aquel acto. Entonces, bueno, estamos yo diría sí, y estoy de acuerdo en que frente a algo un poquito más grave, más hondo y más complejo para hablar de la pinche complejidad que simplemente una diferencia artística. Déjame disentir de tu le creo y disentir de tu le creo a las dos, amparado en la siguiente frase de Scott Fitzgerald. La verdadera prueba de una mente excepcional es la capacidad de pensar dos ideas opuestas a la vez y aún así funcionar. Yo oigo a Rocío Bolívar y me queda claro que el performance de Hitlali le encabronó, le enchiló. Es decir, le pareció, estoy especulando claramente, pero esta niñata no entiende que es un performance y yo le voy a enseñar. Y aquí nomás mis chicharrones truenan. Entiendo que lo haya olvidado, que no haya sido traumático para ella. No, pero difícilmente puede haberlo olvidado. Hitlali, shock absoluto. A ver, María, es perfectamente concebible que por la mente de una persona y más en un escenario sometida a una violencia sexual pase al mismo tiempo, wow, no mames, qué padre es la congelada de uva que ya se metió a mi performance, qué horror, esta mujer me está violando, ¿qué hago? ¿Sigo? No sigo. ¿Paro? No paro. Bueno, pues tú hazle como que te estás prestando. Bueno, no. O sea, es una situación extraordinariamente compleja. Creo que parte del problema del momento histórico que vivimos es que creemos que los seres humanos pensamos unívocamente una sola cosa al momento. Creo que tú lo pusiste muy bien en el asunto de Marina Abramovich. Marina Abramovich dice, yo no tenía miedo. Tienes razón, en las fotos se ve que tenía miedo. ¿Tenía miedo o no tenía miedo? Qué difícil pregunta. Probablemente tenía miedo y no tenía miedo al mismo tiempo, igual que Hitlali, igual que para Rocío Bolívar fue importante y no. ¿Qué creo que sí es indiscutible? Que fue cometido un delito. De acuerdo a la ley fue cometido un delito. ¿Qué delito? No lo sé. No sé si es violación o si es abuso sexual. No me toca a mí determinarlo. Le toca hacerlo a un juez, a una jueza, con un aparato probatorio, con testigos, etcétera. Pero ahí hubo un delito. Ahora, te lanzo otra provocación. Esto hace a Rocío Bolívar una abusadora, y eso nos lleva a una nueva discusión. No estoy seguro. Creo que la hace alguien que cometió una soberana pendejada artística que la llevó a cometer un delito. Estaría yo en niños, cuidado, ahí viene Rocío Bolívar, no vaya a abusar de ustedes. Pues no, francamente, no, pero es que eso te muestra también cómo alguien puede cometer un delito, si quieres, imprudencial, que me parece que estamos como en ese terreno en lo que hizo Rocío Bolívar, amparada en un aparato teórico que no comparte con Hitlali. Entonces, ¿hay delito? Sí. Hay que ver qué delito y hay que ver cómo los juzgamos. ¿Qué creo que sí hay? Creo que hay un error administrativo del foro y del festival. ¿Por qué? Porque yo me imagino que el señor de Estudio Morra en Nápoles en 1974 sí le dijo a Marina Abramovich, oiga, ¿y si sacan la pistola, qué? ¿Y si le disparan, qué? Yo los dejo, a ver, fírmeme usted aquí una responsiva. Es decir, creo que un poco el foro y el festival dejaron que esto sucediera a la buena de Dios y creo que ahí hay un precedente que hay que atender para el performance en el futuro. Perdón que te eché ya todo el aparato de hipótesis de una vez, pero pues para interpelarte por completo de una vez, querida María. Sí, ese festival se llamaba Festival de Arte Acción. No, Arte y Acción, Arte Acción. Y eso te habla un poco como de justo de qué se trataba, ¿no? O sea, de cosas que están, o sea, que todos entendemos que son arte, que ya es un límite de entrada, ¿no? Uno, y dos, o sea, no estaban en un encuentro sadomasoquista
¿no? En un bar donde, no sé, los límites son otros y la gente se entrega y actúa de otra manera. O sea, esto es un festival de arte, acción, sí, de performance, arte que desemboca en acciones o que las acciones desembocan en arte o como lo queramos ver. Pero a mí oír este tipo, o sea, si bien como que tiendo a compartir, o sea, a partir de que estuve la última vez aquí contigo hablando del caso Ana Gallardo, yo he quedado muy sacudida sobre mis propios impulsos hacia, no sé, algo que no habría hecho de mucho más joven, como a ir en contra del arte. Es decir, la pregunta que me he estado haciendo como crítica de arte en los últimos tiempos es, ¿me he vuelto una conservadora? O sea, yo ya me pasé al lado de los viejitos para los cuales todo esto es un escándalo. Qué escándalo, qué horror. O sea, y no salgo a la defensa brutal del arte contemporáneo, siempre de la obra, no importa qué tan radical, qué tan violenta, porque no lo estoy haciendo, ya no lo hago. ¿Qué me pasa a mí? O sea, esto a mí me interpela de manera muy importante todo ¿Te lo que está pasa a ti pasando. o te pasa al mundo? Porque yo a ti te siento más conectada con el zeitgeist que a mí. Es decir, tu opinión se parece más a las opiniones de las jóvenes generaciones que la mía. Ahora, si te fijas, yo no vine a hacer una defensa radical del arte hoy y tú no viniste a descalificarlo a priori y a decir que aquí hubo un ejercicio de violación y victimización. Hemos sido bastante matizados los dos. Pero justo ahora es cuando ya no voy a hacer, porque lo que te quiero decir es que oír esto como de, bueno, ella pues se prestó, ella dijo, ella, como la congelada le decía, tú me provocaste, tú, parece que decía, porque no estuvimos ahí, no sabemos, pero que le decía. Pero en el programa con rayito X lo dice. Tú te me ofreciste, ahora te aguantas, tú eres un más yo, enséñame las nalgas, en fin, todo esto. Para mí es como el argumento de la chava iba con minifalda sola en la noche, pues se lo buscó. Oye, yo estoy de acuerdo contigo contra todo pronóstico y te voy a decir por qué. Porque o sea, yo soy la más. Ah, sí, pues tú todavía más y aquí nomás mis chicharrones truenan. Ok, eso es hablar. Eso es gritarse cosas. Gritarse cosas se vale dentro del performance. Sí. Perdón, no hay código legal alguno sobre la faz de la tierra en que, y ni siquiera lo voy a hacer de género, que una persona le meta las manos en los calzones a la otra, le saque las manos y le unte la boca de lo que vino de ahí. No es un delito. Punto. Es un absolutamente. delito. Absolutamente. Entonces, claro, es, la interpretación que surge, o que es como, es esto que tú decías, o sea, en este festival, la congelada de uva no estuvo invitada, no era parte de los artistas que iban a estar los 3 días que duraba el festival. Ella misma lo dice, yo solo fui como audiencia a ver lo que están haciendo los jóvenes. Está muy bien. Y entiendo que a ella le parecieron, pues yo qué sé, muy fresas, muy poco radicales, muy poco atrevidos, y quiso darle como, ¿no? O sea, un poco de fuerza a lo que estaba sucediendo ahí. Desafortunadamente. Escriba usted un texto en una revista o en Facebook, compañera. Exactamente, a eso iba yo. O sea, ella participa por lo que vi, o sea, constantemente en festivales en España, en Bélgica, donde pues el rollo es ese rollo que viene como del accionismo vienés, que viene como donde está todo muy a flor de piel, todo lleno de sustancias de todo tipo corporales, en fin, o sea, ese es el tipo de performance que ella hace. Y lo que es increíble es que teniendo los años que tiene y el tiempo que ha estado en el mundo del arte, que no pueda ver y respetar la manera que tienen de entender el arte otras personas. María, o sea, me parece de una imposición también, como o sea, ¿me entiendes? O sea, tú vas a ver lo que está haciendo alguien más que pone unos límites y le entras al juego o no le entras. O sea, te paras y te vas o escribes un texto. En fin.
Sí, ok. A ver, ¿qué va a pasar con Citlali y con Rocío? Pues un juez lo va a determinar. Pero ¿qué debería pasar como buena práctica en espacios en donde sucede arte-acción? Lo voy a poner así de amplio. Hay una legislación pendiente, hay comités de contenido. No creas que tú me hablabas hace ratito, antes que entrábamos al aire, del podcast que hice con Rosana Reguillo sobre los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex. Ok, el Auditorio Telmex necesita un comité de programación que diga esto sí y esto no. ¿Qué necesita el Faro Cosmos? ¿Y qué necesitan espacios donde se vaya a representar performance? Sí, ahí es el gran problema, porque, o sea, no me queda claro a quién le corresponde poner esas reglas. Para empezar, o sea, la cosa, por ejemplo, con los corridos y toda esta problemática que ha habido reciente sobre los narcocorridos, puntualmente, no los corridos, los narcocorridos, y si deberían prohibirse o no, pues me parece que ahí sí cada autoridad dirá y en fin. Pero en el arte es que nosotros siempre hemos creído que solo los artistas tienen derecho a decir cuáles son las reglas y en base a qué se los puede juzgar. Ese es el problema, porque quiénes somos los demás, digamos, para venir a decirles, bueno, hasta aquí, o sea, tú haces tu performance, pero hasta aquí te quedas, o sea, no se te vaya a ocurrir pasarte de esta raya o de la otra, porque entonces ya es, en efecto, pues ir hacia la censura. Entonces creo que, pues, más bien no pasa tanto, o sea, eso es importante decirlo. Pero, es decir, no es muy común que un miembro del público se pare y se meta en la escena y viole a la persona que está haciendo un acto. O sea, pero yo postularía que está haciendo su trabajo. A lo mejor dos buenas prácticas muy sencillitas. Una buena práctica es la ley. Es decir, aquí sucedió algo que está contra la ley. Otra buena práctica es, la voy a importar de las orgías sadomasoquistas que invocabas hace rato, pues un safe word. Es decir, y cuando el artista dice bananas, entonces en ese momento se para y señora, pase usted a retirar, por favor. Es decir, sí me parece que hay buenas prácticas de gestión de espacios culturales que no están siendo observadas ahí. Podemos discutirlas más, podemos discutir quién se ocupa de instrumentarlas, pero creo que sí hace falta algo ahí. Sí, dicen, pero es que hay miles de versiones, porque esto desde luego ya se volvió un gran chisme en el mejor sentido y en el peor, pero en el sentido también como de Carrión, como de todo mundo ya tiene una versión distinta de lo que sucedió ese día, obviamente. Y hay quien dice que ella en efecto hizo esta señal, que es la señal de estoy en peligro y que nadie se dio cuenta. O sea, en efecto, que ella estaba haciendo esto hasta que una chava del público se dio cuenta y entró. Entonces funcionó. O sea, ese límite, digamos, más o menos funcionó. Yo creo que no se puede, o sea, que yo me daría miedo intentar limitarlo mucho más. Y más bien creo que lo que creo que es interesante también es como justamente cómo se vieron enfrentadas ahí dos ideas del arte, el arte muy noventero, mucho más enloquecido, también en una época, si uno lee los textos de Rocío Bolívar, que también es escritora y que publicaba por aquellos años en revistas y demás, o sea, ella sí cumplió una función, o sea, como para abrir, destapar los límites de una sociedad todavía pues muy moralina, asustadiza, como tú dices. Nosotros llegamos tardísimo a todo. O sea, mientras lo del accionismo pasó en los 60s, aquí apenas en los 90s de pronto, ¿no? Pero era necesario que ocurriera y ella fue una voz importante para cuestionar el papel de la mujer, todas estas reflexiones y performances que ella hizo en torno a ser o no ser una
¿qué significa eso? Por ejemplo, ¿no? Porque las mujeres que salían con uno o dos hombres ya eran consideradas putas en el instante, en cambio los hombres no, podían tener muchas amantes y estaba muy bien, se festejaba. O sea, ella jugó un papel importante para abrir los horizontes, para liberar un poco, ¿no? A las mujeres. Fue una feminista importante en ese sentido y qué valioso, pero ciertamente también ya es un poquito viejito esa idea del arte, quizá. Y aquí quedó muy claramente, no sé qué tan, o sea, realmente solo leí sobre el performance de Hitlali explicado por ella misma, ¿no? Pero claramente, en efecto, hay otra idea ya del performance. Hay un desencuentro generacional. Siempre la pregunta es ¿por qué? En parte, y también, ¿por qué no hay muchos más espacios presentando performance de todo el mundo, de todas las generaciones? O sea, lo que yo siempre siento al final es, tiene que haber más posibilidades de ver todo, o sea, que la gente que le interesa el performance que hace la congelada de uva lo pueda ver, pero los más jóvenes que están más en esto pueden ir a esto. O sea, había un festival en la Ciudad de México y ya se canceló, o sea, a la primera, lo cual pues es una tristeza porque el arte cada vez más, las artes en general, pues están siendo, yo sí siento, pues como apretadas, ajustadas a tener menos espacios, a tener menos posibilidades de ser vistas por la gente. O sea, más bien, ya me fui obviamente a mi crítica institucional porque es lo que en realidad a mí me importa, pero tienes razón. A eso me refiero. O sea, el performance pues sigue siendo excesivamente marginal, mientras que en Europa no lo es en absoluto. ¿Dónde podemos leerte y seguirte, María Minera? Me pueden leer por aquí, por allá. No estoy de fijo en ningún lado. Estoy a veces en nexos, pero a veces en catálogos de museos, trabajando con artistas, por aquí, por allá. Y estoy en Blue Sky. ¿Estás en Blue Sky? ¿Cómo? ¿Como María Minera tal cual? María Minera. Uh-huh. Dejé en un impulso así, dejé Twitter y me fui furiosa hace unos meses. Entonces me encuentran ahí. Eso habla muy bien de ti. A mí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde acostumbren escuchar podcasts. Si yo un día les digo que me peguen, que me maltraten, que me hagan cosas horribles, es un performance, ¿eh? No es en serio, no se lo vayan a tomar en serio, por el amor de Dios. Y si les digo que me insulten en Twitter, por favor, no lo vuelvan a hacer porque no es padre. Nos escuchamos la próxima.